hermanos, pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios porque nos permite estar en su casa. Amén. Abba Padre, qué hermosa expresión, hermanos, que nos recuerda que Dios es Padre. Y esta es una frase que dicen los estudiosos. Hay un ya afinado teólogo del Nuevo Testamento llamado Joaquín Jeremías. Él era un teólogo alemán, que él había hecho una investigación de los escritos de la época del Segundo Templo, y él había llegado a la conclusión que los judíos del Segundo Templo rara vez llamaban a Dios Padre. Rara vez. Y él concluye que cuando Cristo le llama Padre a Dios y lo llama Abba Padre, era porque sugiere que Cristo tenía una relación muy especial con Dios. Muy interesante, hermano. Y el apóstol Pablo dice que ahora los que somos hijos de Dios podemos llamar ¿qué? Abba Padre al Señor. Amén. En el libro de Apocalipsis vamos a ver el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Fascinante libro de la Biblia, hermano. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la adoración celestial. Vamos a hablar lo que sucede en el cielo cuando Juan comienza a tener las visiones del libro de Apocalipsis. Para poder entender, introducirnos un poco en el tema, quiero explicar un poco de esto, hermano. Nosotros en esta iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? Iglesia presbiteriana, no. Evangélica Bautista del distrito de Santiago. Aquí en la Iglesia Evangélica Bautista del distrito de Santiago, nosotros somos pretribulacionistas, premilenialistas. ¿Qué significa eso? Somos pretribulacionistas porque nosotros creemos que no pasaremos la gran tribulación. Amén. Hay creyentes que creen que van a pasar la gran tribulación y hay creyentes que creen que van a luchar contra el anticristo. A esos creyentes que van a pasar la gran tribulación se le llama como post-tribulacionistas. Pero los que creen que no van a pasar la tribulación, sino que se van con Cristo antes de que empiecen los juicios, a esos se le llaman pretribulacionistas. ¿Nosotros qué somos? Pretribulacionistas. O vamos, hermanos, los pre. Ya, más rápido. Somos pre. ¿Por qué? Porque no pasaremos la gran tribulación. Ahora, si alguno se quiere quedar, no hay problema. Ya después nos da el alcance y nos avisa cómo le fue. Pero somos pretribulacionistas. Ahora, nosotros no solamente somos pretribulacionistas, también somos premilenialistas. ¿Qué significa eso? Que creemos que antes del milenio habrá un tiempo de gran tribulación y habrá un tiempo en donde el mundo sufrirá juicios antes de que venga Cristo a establecer su reino. Es decir, la segunda venida de Cristo es lo primero que sucede para el milenio. Eso se le llaman pretribulacionistas, premilenialistas. Pero los que creen que ya vivimos en el milenio y que lo único que falta es que Cristo venga para hacer el juicio final, a ellos se les llama postmilenialistas. Entonces, nosotros somos premilenialistas porque creemos que la segunda venida de Cristo sucede antes del milenio, para inaugurar lo que será el reino de Cristo 1000 años en la tierra. Amén. Entonces somos premilenialistas, pretribulacionistas. Ahora, nuestras posturas sobre cómo será el fin no forman una parte clara de la Biblia. Es decir, no hay un texto bíblico que claramente diga, primero es el rapto, después la tribulación, después es el milenio, después viene la segunda venida de Cristo. No sé si me dejo entender. No hay un solo texto que te dé todo ese orden. El orden, los eventos sí están en la Biblia.
La Biblia habla de la gran tribulación, la Biblia habla del arrebatamiento, la Biblia habla del milenio, la Biblia habla de la segunda venida, pero lo habla de manera tan independiente que no hay un texto que concatene la secuencia de los eventos. ¿Sí me dejo entender? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que la secuencia es de esa manera? Nosotros, porque tenemos toda la Biblia, estudiamos toda la Biblia, nuestra conclusión es que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación y el milenio será lo que inaugure, la segunda venida de Cristo será lo que inaugure el milenio. Entonces, aunque no hay un texto bíblico único que dé toda la secuencia es parte de nuestro estudio de toda la Biblia. ¿Sí me dejo entender o no? Y concluimos el orden en base a lo que estudiamos de manera sistemática en toda la Biblia. Ahora, pregunta de la tarde. Si bien nosotros somos premilenialistas, pretribulacionistas, habíamos dicho que los primeros cristianos no tenían esas ideas. Habíamos dicho que los primeros cristianos muchas veces creían que vendría Cristo a reinar y que ellos iban a pasar la gran tribulación. ¿Se acuerdan que les había mencionado eso? ¿Y por qué ellos creían eso? Porque ellos no tenían toda la revelación escrita y completa como nosotros tenemos ahora la palabra de Dios. Entonces, ellos tenían a veces sus propios conceptos. Y el libro de Apocalipsis está enmarcado también en el propio contexto de los primeros cristianos. En el capítulo 4 y 5, lo que se va a mostrar es a Juan teniendo una visión de lo que será el tiempo del fin. Sin embargo, eso no significa que Juan haya creído que el arrebatamiento iba a ser antes de la tribulación. No necesariamente, porque él no tenía toda la revelación escrita y completa como nosotros ahora lo tenemos. ¿Amén o no? Por más que haya sido un gran apóstol, el apóstol Pablo fue un gran apóstol y no conocía el Apocalipsis, ¿o sí? No lo conocía. Dios se lo dio a Juan, no a Pablo. ¿Amén o no? Entonces, aún Dios no le dio toda la revelación a un solo autor. Por eso, a veces en el primer siglo de la historia de la iglesia, habían distintas opiniones sobre el tiempo del fin. Que Cristo vendría era algo unánime, pero las distintas posturas podían suceder. Ahora, algo que sí nos deja en claro el libro de Apocalipsis es que durante el tiempo en que empieza el fin, es decir, capítulo 4 en adelante, porque capítulo 4 sucede al final de los tiempos. Del capítulo 4 al capítulo 19, que es ya concluye con la segunda venida de Cristo. ¿Me está escuchando, hermano? Algo que sí vamos a notar es que hay santos, no se les llama cristianos, pero se les llama santos a personas que están en la tierra y a personas que están en el cielo. Es decir, que durante ese tiempo van a haber santos en la tierra y van a haber santos en el cielo. Ahora, ¿por qué van a haber santos en la tierra? Entendemos, aunque no es explícito en Apocalipsis, pero entendemos que hay santos en el cielo porque han sido arrebatados con el Señor. Pero también hay santos en la tierra porque va a haber gente que se va a convertir durante la gran tribulación. ¿Amén o no? Va a haber gente que se va a convertir. Entonces, hay santos. Por eso Juan habla de santos en el cielo y santos en la tierra. Porque aún habrá gente que se convierta, ame a Dios y sirva a Dios durante el tiempo de la gran tribulación. En cualquier caso, hermanos, el libro de Apocalipsis va a presentar lo que es el tiempo del fin, tanto a creyentes en la tierra como creyentes que hay en el cielo. Ahora, ¿qué sucede? Capítulo 4, verso 1. Aquí empieza la revelación del Apocalipsis. Dice: abróchese los cinturones, hermano, vamos a empezar un viaje espiritual, ¿ya? No se vaya a caer del avión, ¿eh? Versículo 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan mira una puerta en el cielo. Ahora, los antiguos israelitas, los antiguos judíos, no conocían la geografía
la astronomía, la cosmología como nosotros la conocemos hoy en día. Nosotros sabemos que si comenzamos a ir hacia la parte de la atmósfera, hacia el cielo, vamos a encontrar una capa gaseosa. ¿Cómo se llama eso? La capa de ozono. Y si traspasamos eso, vamos a llegar ya al espacio. ¿Sí o no, hermano? Los israelitas no sabían eso. Ellos en esa época creían algunas cosas. Número uno, creían que la tierra era plana, porque ellos lo creían así. Y creían que el cielo era un techo arqueado de bronce. Ellos creían que era un techo arqueado de bronce, donde estaba pegado el sol, la luna y las estrellas. Así ellos creían que era el mundo. Y fuera de ese techo arqueado de bronce, fuera de eso, estaba una cantidad de agua que llenaba todo el cosmos. Solo dentro de ese techo arqueado había orden, fuera de eso no había. Y pasando las aguas, uno llegaba hasta el palacio de Dios, que el palacio de Dios flotaba sobre las aguas. Esa era la manera como ellos creían en esa época. Entonces, era evidentemente lógico que si Juan quería tener una visión de Dios y quería llegar al cielo de Dios, tenía que traspasar el cielo de bronce, ¿sí o no? Y por eso es que ve una puerta que se abre. Porque para los antiguos judíos israelitas, ¿cómo podía llegar al palacio de Dios si todo era de bronce? Tenía que haber una puerta, o tenía que haber una compuerta, o tenía que haber una ventana. ¿Sí me dejo entender, hermano, o no? Que pastor, el pastor ha dicho que en el cielo hay puertas, ¿ah? No, te estoy explicando cómo creían ellos. ¿Y por qué Dios no le corrigió? Porque Dios no estaba haciendo un libro de ciencias naturales. Dios estaba haciendo la Biblia, la palabra de Dios. Dios nos estaba enseñando sobre Él, sobre su ser, sobre su santidad, no sobre ciencias naturales. ¿Amén o no? Entonces, cuando Juan ve una puerta, es porque los judíos, como Juan, entendían que la única manera de conectarse con el mundo espiritual era traspasando ese cielo de bronce a través de una puerta hacia la dimensión celestial. Versículo número 2. Vamos a ver la segunda parte. La descripción de Dios. La número 1 era una puerta en el cielo. Número 1 era una puerta en el cielo. Número 2, vamos a ver la descripción de Dios. Número 2, vamos a ver la descripción de Dios. Esto es interesante, hermano. Mire, se supone que si Juan llega al cielo, lo primero que va a ver es un trono. Y si ve a un trono, va a comenzar a describir al personaje que está en el trono. Cualquier persona haría una descripción de este personaje, hablando de repente de sus manos, de sus pies, de sus ojos, de su boca, como lo hizo, por ejemplo, Juan acerca de Cristo. Dijo que sus cabellos eran blancos, sus pies eran de bronce, ¿recuerda o no? Su voz era como de muchas aguas, sus ojos llameantes como de fuego, ¿se acuerda o no? Pero cuando habla de Dios, no da descripciones concretas acerca de Dios. Versículo 2. Sigue la lectura, hermano, conmigo. Y al instante, cuando traspasó la puerta, al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que él estaba en otra dimensión. Él ya no estaba en la dimensión humana, ahora estaba en la dimensión celestial. Y dice, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¡Gloria a Dios! ¿Quién era ese, hermano? Dios. ¿Quién era ese? Dios. ¿Amén? Ahora, se espera que Juan haga una descripción gráfica, concreta, acerca de Dios. Pero no la hace. Mire cómo describe a Dios. Versículo 3. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado. Dice el aspecto. Uno espera que haga una descripción concreta. Pero él dice el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono
un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Pregunta, ¿qué descripción es esa? Es una descripción muy abstracta, porque se esperaría que la descripción no sea como descripciones de piedras preciosas, descripciones sobre su rostro, sobre sus manos, sobre sus pies. ¿Sí me dejo entender o no? Es que Juan entiende que no puede describir a Dios porque Dios es inaccesible. ¿Amén o no? Dios es aquel a quien nunca han visto ni van a poder ver, dice el apóstol Pablo. Ahora, Dios como ser espiritual no tiene una forma concreta. A ver, agárrese antes de que se caiga como condorito. ¿Dios tiene ojos? ¿Dios tiene ojos o no tiene ojos? No tiene ojos, hermano. Porque los ojos son un medio físico para poder ver. ¿Dios qué es? No tiene ojos, pero sí ve. Ve, pero no tiene ojos. Porque los ojos son un medio físico. Dios no es físico. ¿Dios habla o no habla? ¿Necesita boca? No. Entonces, Dios no tiene forma física. ¿Amén o no? No tiene forma física. Porque es un espíritu. Entonces, para describir a Dios, lo que Juan hace es comenzar a decir, ¿cómo describo a Dios? Y lo que dice es, bueno, se parece al jaspe y se parece a la cornalina. Ahora, uno podría decir, bueno, lo primero que se te viene a la mente es que el jaspe y la cornalina son dos piedras preciosas. Por ende, Dios es un ser precioso. Pero hay algo más. Recuerde, hermano, recuerde que el sumo sacerdote, ¿se acuerda quién era el sumo sacerdote? En el Antiguo Testamento había una institución levítica con un sumo sacerdote. Melquisedec es del Nuevo Pacto. Pero el sacerdote levita era sacerdocio de Aarón. Y él tenía un pectoral. ¿Se acuerda o no se acuerda? En el pectoral era un pectoral cuadrado que el sumo sacerdote tenía 12 piedras. ¿Se acuerda o no? Y en cada piedra que tenía, el nombre de cada una de las tribus de Israel. La primera piedra que aparece en el pectoral del sumo sacerdote es el jaspe. Y la última piedra que aparece en el pectoral del sumo sacerdote era la cornalina. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, pastor? Tiene que ver mucho. Porque la primera piedra era de la tribu de Rubén. Y la última piedra era de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿qué significa Rubén? Rubén significa aquí mi hijo. Y Benjamín significa el hijo de mi derecha. Entonces, cuando Juan comienza a describir a Dios, la mejor idea que tiene Juan para describir a Dios es hablar de la primera y última piedra del pectoral del sumo sacerdote, de Rubén y de Benjamín. Es como que un código en clave para decir, ¿quieres ver a Dios? Rubén, Benjamín, mira al hijo que está en su diestra. ¿Y quién es el hijo que está a la diestra del Padre? Cristo. ¿Amén o no? La mejor idea que tiene Juan es escribir en clave la manera de poder ver a Dios. Y la manera de poder ver a Dios es mirando al Señor Jesucristo. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. ¿Amén o no amén? Hermano, qué tremendo. Ahora, hay algo interesante que vamos a ver aquí. Usted recuerda, hermano, que en el mundo antiguo los israelitas tenían un santuario.
¿Cómo se llamaba el santuario? Era un santuario portátil. El tabernáculo. El tabernáculo tenía dos partes. La primera parte, ¿cuál era? El lugar santo. En el lugar santo había el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de oro. Saliendo del lugar santo, uno llegaba al patio del tabernáculo y afuera encontraba un lavacro de bronce y el altar del sacrificio. Cuando Juan llega al cielo, recuerde, escúcheme acá, escúcheme hermano, ¿eh? Lo que Juan está mirando acá, ¿es literal o es simbólico? ¿Por qué cree que es simbólico? Porque está en un mundo espiritual. En un mundo espiritual, ¿qué cosa es? Todo es espiritual. Entonces, lo que él está haciendo es llegando a un mundo espiritual. Lo que pasa es que para nosotros lo espiritual es la nada porque no lo ves. Pero no es así. Porque, por ejemplo, ahora en este momento aquí hay ángeles. ¿Amén o no? Pero no los ves. Pero sí están. Pero no los ves. El hecho de que tú no veas algo no significa que no exista. Entonces, en el mundo espiritual no hay cosas físicas ni materiales. Juan no está viendo realmente un trono. Lo que está haciendo Juan es describir a Dios como rey, porque Dios es rey. Pero no hay un trono en el cielo. ¿Amén o no? Entonces, él trata, ahora, cuando él describe el cielo, como él lo ve, lo va a describir como un gran tabernáculo. De tal manera que dice que delante de Dios, mire usted, vamos al capítulo 4, mire lo que dice ahí. Versículo 4, mire, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados a los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían ¿qué? ¿Qué ardían? ¿Y cuántas lámparas tenía el candelabro del tabernáculo? 7. O sea, lo que está mirando Juan es, yo llego al cielo y él dice, el cielo es como un gran tabernáculo. Porque delante de Dios hay un candelabro de 7 lámparas. Pero sabemos que no es un candelabro, pero lo está describiendo como el candelabro. Porque él quiere que usted se imagine el cielo como un gran tabernáculo, donde se rinde adoración todo el día a Dios. Y no solamente eso, mire lo que dice ahí, versículo 5. Y delante del trono ardían 7 lámparas, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y mire versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué cosa es un mar de vidrio? Usted recuerda, hermano, usted recuerda que saliendo del lugar santo había un lavacro de bronce. Pero era un lavacro pequeño. Cuando se construye el templo de Salomón, se hace un lavacro de casi 4 metros de ancho. Era grandísimo, hermano. ¿Y sabe cómo le llamaban a ese lavacro? Le llamaban el mar de Salomón. Entonces, cuando Juan habla acerca del mar, no se está refiriendo al mar como nosotros entendemos. Juan está describiendo no solamente el candelabro que hay en el cielo, Juan está describiendo el lavacro de bronce que hay en el cielo, a quien él le llama el mar. Pero dice que este lavacro está hecho ¿de qué? De cristal. Cosa rara, porque en el tabernáculo y en el templo de Salomón, el lavacro tenía que estar lleno de agua, porque era necesario que se lavaran los sacerdotes para poder entrar limpios a ministrar a Dios. Pero en el cielo hay un lavacro de cristal que no serviría para limpiarse. ¿Y sabe por qué? Porque si Cristo ya nos limpió, nada más nos puede limpiar.
sea, lo que Juan está diciendo es: cuando vayan al cielo van a encontrar un lavacro, pero no se van a poder limpiar, porque la sangre del Cordero les ha limpiado de todos sus pecados. Por eso es de cristal. ¿Amén o no amén? Pastor, entonces cuando llegue no voy a ver el mar de cristal, pastor. No. Es una forma simbólica de decirte que en el cielo ya no necesitarás, oiga, ya no necesitarás limpieza, porque la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados. Está usando figuras del Antiguo Testamento para hacernos entender la gloria de Dios. Ahora, número 3. Luego vamos a ver que hay un consejo celestial. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, ¿quiénes son, hermano, estos 24 ancianos? ¿Quiere decir que cuando usted llega al cielo va a haber 24 viejitos? No. En primer lugar, ¿por qué son 24 ancianos? En la época de Salomón, recuerde, Juan está pintando el cielo como un gran tabernáculo, como un gran templo. Hay un candelabro, hay una fuente para lavarse de vidrio, ¿verdad? Pero no puede haber un tabernáculo si es que no hay sacerdotes. En la época de David habían 24 órdenes sacerdotales, 24 familias sacerdotales. Y entre ellos se turnaban para hacer el servicio del templo una vez al año. ¿Amén o no? Entonces, ¿por qué Juan pone 24 tronos alrededor del Señor? Porque eso representa las 24 órdenes sacerdotales que rendían. O sea, para Juan, si el templo de Jerusalén es una representación del cielo de Dios, y si en el templo hay 24 órdenes sacerdotales, en el cielo tienen que haber 24 órdenes sacerdotales. Esa era su lógica. Y entonces dice que hay 24 tronos, y ahí está la orden de los 24 sacerdotes, cada uno ministrando al Señor cada día. Ahora, esto es muy interesante, hermano. Muy interesante. Porque lo que Juan está haciendo es describiendo de una manera simbólica sacerdotes que hay en el cielo rindiéndole culto al Señor. ¿Amén o no? Y son 24. Ahora, ¿qué más dice acerca de ellos? ¿Qué más tenemos? Ahora, ¿qué cosa es este consejo celestial? Desde siempre la Biblia ha hablado de que Dios está en el cielo sentado en su trono. Pero también la Biblia enseña desde el Antiguo Testamento que Dios tiene un consejo real, un consejo celestial. Un rey no podía gobernar sin un consejo. Dios como rey no podía gobernar sin consejo. Y por eso es que alrededor de él se le ve 24 ancianos como una especie de corte real. Y Dios es el rey. Esa era la visión que tenía Juan acerca del fin. Ahora, ¿qué más mira Juan? Mire, versículo número 6. Luego va a ver también en su corte celestial, lo que Juan va a ver son querubines. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Hermano, el que es, el que era y el que ha de venir. Cuando Juan llega al cielo, ve un mundo espiritual, pero trata de describirnos lo que hay en el mundo espiritual. Y no solamente ve como parte de la corte real de Dios a 24 ancianos que representan los 24 órdenes sacerdotales que habían en la tierra,
sino que también describe a 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, con alas, con cara de león, con cara de águila, con cara de buey, con cara de hombre. De repente, como una vez me dijo una hermana, pastor, si yo llego ahí me voy a asustar. ¿Qué es esto? Voy a decir yo. Es que, hermana, sí hay 4 seres vivientes, pero no tienen forma porque son espíritus. Lo que está tratando de hacer Juan es describir, es de que usted y yo entendamos de alguna manera la capacidad de estos seres. Tenían alas porque se podían desplazar rápidamente, tenían ojos porque podían ver las cosas rápidamente. O sea, no son rasgos físicos, sino son rasgos característicos de la personalidad de estos seres. Está tratando de describir la forma como estos seres son, no de manera concreta, sino de manera psicológica. Las características de estos seres espirituales. ¿Amén o no? ¿Y cómo sabemos que no son características reales y concretas? Porque luego va a describir a Jesús como un cordero degollado con 7 ojos. ¿Eso es literal? Tampoco es literal. Entonces, si Cristo no es un cordero degollado con 7 ojos y con 7 cuernos, porque así lo ve a Cristo, con 7 ojos y 7 cuernos, lo que está haciendo es describir a Cristo como el que todo lo ve y el que todo lo puede. Pero trata de hacerlo de una manera que usted y yo podamos entenderlo, pero no es literal. ¿Amén o no amén? Entonces trata de explicar cómo es que era ese cielo. Número 4, la doxología de los querubines. Cuando los querubines, estos 4 seres vivientes, ven a Dios, comienzan a decirle, alaban a Dios y le llaman santo, santo, santo. Alaban a Dios por su santidad. Y dicen, es el Señor Dios Todopoderoso. Alaban a Dios por su omnipotencia. El que es, el que era y el que ha de venir. Alaban a Dios por su eternidad. Porque Dios es santo, todopoderoso y eterno, hermano. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Número 5. No solamente los querubines dan doxología, no solamente los querubines glorifican a Dios, también los 24 ancianos, como sacerdotes en el cielo, ¿tienen que alabar a Dios o no tienen que alabar a Dios? Y le alaban en el versículo 9. Y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, cada vez que los querubines se levantan y comienzan a decir, santo, santo, santo el Señor Todopoderoso, en ese momento los 24 ancianos se postran y tiran sus coronas y comienzan a decir, Señor, tuya es la gloria porque tú has hecho todas las cosas. ¿Amén o no? Hay una adoración tremenda en el cielo. Y Juan está expectante de todo eso. ¿Cuándo quisieran ver todo eso, hermano? Claro, de manera espiritual, pero lo vamos a ver. Y va a ser espectacular llegar, hermano, al cielo, a una adoración interminable a Dios. ¿Amén? Pero hay un problema. Versículo 1, capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Por qué Juan dice que vio en el que estaba sentado en su mano derecha un rollo? Porque en el texto griego dice, vi un rollo. ¿Por qué no vio un iPhone? ¿Por qué no vio un iPad? ¿Por qué no vio una laptop? Porque no había en su época.
lo que Juan está haciendo es transferir lo que ellos conocen para su momento. ¿Amén o no? Entonces, pastor, entonces en el cielo sí hay laptops. ¡No! Lo que estoy tratando de explicarte es que lo que Juan está haciendo es transferir el conocimiento de ese momento a lo que ellos conocían. Y ellos conocían solamente los pergaminos en rollo. Ahora, en el mundo antiguo, si uno quería mandar una información y no querías que nadie lo abriera, enrollabas la información, le echabas cera y ponías tu sello. Y una vez que tú ponías el sello, nadie más que la persona indicada podía abrir esa información. ¿Amén o no? Pero mire, la información que había en ese rollo era una información tan importante que no tenía un sello. ¿Cuántos sellos tenía? Quiere decir que era una información de vida o de muerte. Nadie puede abrir eso, solamente el indicado. ¿Amén o no? ¿Y qué pasó? Ahora, ¿qué contiene ese rollo? ¿Por qué tiene 7 sellos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no cualquiera lo puede abrir? Los estudiosos dan muchas razones de lo que hay en ese rollo. Pero como todos dan muchas opiniones y nadie se pone de acuerdo, yo voy a agregar una opinión más. Yo creo que en ese rollo lo que hay es el inicio de los juicios del fin. Es decir, nadie más que la persona indicada puede sacarnos de la historia a la eternidad. Dios nos introdujo de la eternidad a la historia. Pero tiene que haber alguien que nos saque de esta historia a la eternidad. Y el permiso, la autoridad para aquel que nos va a sacar a la eternidad está en ese rollo. Así que nadie puede empezar el fin de la historia si es que no tiene el permiso. Y recuerde que el fin para nosotros es el comienzo de la eternidad. Entonces Juan comienza a ver el rollo que estaba en la mano del que estaba sentado. Versículo 2. Ahí viene el siguiente número. La tristeza. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, ¿quién es digno de sacar a los seres humanos de esta historia y conducirlos a la eternidad para que vivan para siempre con Dios? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de decir: yo empiezo los juicios del fin para que pueda empezar la eternidad para los que son redimidos? ¿Quién? Y comienza a pregonar el ángel: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun qué, mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hermano, no había nadie en el universo. ¿Me está escuchando? No había nadie en el universo que tenga la autoridad de sacarnos de esta historia y llevarnos al fin. No había nadie. Y Juan comienza a llorar porque no había nadie que pueda ser digno de abrir los sellos del rollo. Versículo número 5. Y ahí empieza el único que es digno de llevarnos a la eternidad. El único que sí es digno de llevarnos a la eternidad. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¡Gloria a Dios! Oiga, mientras Juan llora porque no hay nadie digno, y oiga, si no hay nadie digno que nos saque de la historia a la eternidad, no vamos a ser redimidos. Porque necesitamos salir de esta historia malévola,
a la eternidad de Dios para vivir con Él. Pero si nadie es digno, nos seguiremos estando condenados en esta historia de perdición. Pero uno de los ancianos se le acerca y dice: no llores, Juan, porque uno se ha vencido. No llores, Juan, porque el Mesías, el león de la tribu de Judá, el linaje de David, dos títulos del Mesías, ese Mesías es el que ha ganado y es el único que nos puede llevar a la eternidad con Dios. Es el único que nos va a sacar de esta historia destructiva a la eternidad de Dios. Y continúa diciendo, mire cómo describe al Señor. Verso 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué significa inmolado? Con el cuello cortado. Cosa curiosa, porque si tú tienes un cordero y le cortas el cuello, ¿va a quedar de pie? Acá hay un cordero inmolado. ¿Quién es? ¿Pero es literal? No es literal. Solo está describiendo a Cristo como el sacrificio perfecto. Y dice, he aquí un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Cristo tiene 7 cuernos y 7 ojos. Está hablando de, los cuernos hablan de poder. 7 cuernos, todo poder. 7 ojos, todo lo conoce el Señor. Cristo todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Él ha muerto y está de pie porque sigue vivo, porque su resurrección es real. Su resurrección nos va a llevar al fin del mundo. Y dice la Biblia, hermano, qué tremendo. Versículo 7. Y mira lo que hizo. Ese cordero vino. ¿Y qué? Y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. ¡Gloria a Dios! Oiga, qué tremendo. Yo sí soy digno. Nadie puede. Yo sí. Trae para acá el rollo. Yo lo voy a abrir. Yo voy a empezar los juicios para que venga el fin. Amén. ¿Y qué sucedió, hermano? Está tremendo, mire. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano de derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora mire el versículo 8, seguimos. El canto de los ancianos. Una vez que Cristo viene y toma el rollo de la mano del que está sentado, y con eso está diciendo, yo tengo el poder de abrir estos sellos y de conducirlos a la eternidad. Una vez que Cristo hace eso, versículo 8, mire lo que sucede. Hay una explosión de adoración en el cielo. Hay una explosión de adoración. Y dice el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, y nos has hecho reyes para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, una vez que Cristo toma, miren, en el capítulo 4, versículo 11, cantan un canto antiguo, el canto antiguo de la creación. Señor, digno eres porque has creado todo. Pero ahora cantan un cántico nuevo. Y el cántico nuevo es el cántico de la salvación. El cántico de la recreación. Porque Cristo ha venido a recrear lo que la creación, lo que sucedió con la creación por el pecado. Amén. Por eso nosotros somos nuevas, somos recreados. Y el nuevo canto es un canto de recreación. Cristo ha muerto y ha resucitado, y Él es digno de tomar el libro, de abrir sus sellos. Y empieza una adoración en el cielo. Y le dicen, tú eres digno de tomar ese libro. Tú eres digno porque tú has muerto y nos puedes conducir al fin. Pero no solamente ellos.
Hermanos, el canto de los ángeles también se unieron en canto. Tremendo. Mire el versículo 11. Mire el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ay, los ángeles también son chismosos. Porque estaban primero ahí adorando los 24 ancianos. Juan estaba llorando, no había nadie. Y se acerca un anciano: no llores, mira, ahí está el Cordero. Él va a tomar el libro. Él tiene la autoridad de llevarnos al reino final. Y cuando Juan mira, viene el Cordero, toma el rollo y dice: yo los voy a llevar al final. Comienzan los 4 seres vivientes a alabar a Dios y los 24 ancianos comienzan a glorificar a Dios y empieza una adoración tan tremenda que los ángeles dicen: oye, ¿qué pasó? Oye, escuche. Vamos a ver qué pasa. Y todos los ángeles de chismosos se fueron a ver. Y no solamente llegan, sino comienzan a glorificar a Dios. Versículo 11, mire. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era ¿qué? Millones de millones. No hay manera de describir la cantidad de ángeles que hay en el cielo, hermano. Y decían a gran voz, comenzaron a cantar al Cordero que fue inmolado, que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Oiga, hermano, mire, aquí los ángeles cantan acerca de Cristo, diciendo que Cristo tiene el poder de tomar 7 cosas. Número 1, el poder. Cristo tiene el poder de hacer grandes cosas para su gloria. Es digno de tomar la riqueza, porque no hay nada que el Señor, Él tiene los recursos para cumplir lo que promete. El Señor es digno de tomar la sabiduría, porque Él conoce los secretos de Dios. El Señor es digno de tomar la fuerza, porque no hay problema que Cristo no pueda resolver. Cristo es digno de tomar el honor, porque un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Cristo es digno de tomar la gloria, porque la gloria que le pertenece a Dios también le pertenece a Cristo. Usted se imagina, yo no entiendo a los testigos de Jehová. Sinceramente no entiendo a los testigos de Jehová. Porque yo no sé si usted lo ve acá, pero yo veo que están adorando a Jesús. ¿Amén o no? Están adorando a Jesús. Juan Bunyan decía: si la adoración a Jesús está mal, el cielo está lleno de idólatras. ¿No se me deja entender? Porque los ángeles lo adoran al Señor. Y es una adoración tremenda. Pero mire el versículo 13. No solamente, ¿quiénes empezaron cantando? La corte celestial. Luego se le unieron ¿quién? Los ángeles. Y al último se le une ¿quién? Toda la creación. Y dice el versículo número 13, mire: y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra, todo lo creado en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, cuando Cristo toma el rollo y todo mundo lo adora, lo alaba, lo exalta, porque Él es el único que tiene ese poder ahora de llevarnos al fin. Todos los juicios van a suceder porque Cristo va a determinar el momento exacto en el que va a suceder el fin. Hermano, cuando Cristo toma ese rollo y abre el primer sello, ¿qué sucede? Ven el próximo domingo.
Y vamos a ver lo que sucede al abrir el primer sello. Quiero terminar con esto, hermano. La adoración. ¿Sabe lo que estamos haciendo aquí? Preparándonos para la adoración que será allá. Y adoración no solamente es abrir tu boca y cantar una alabanza al Señor. Adoración es la vida que llevas todos los días. Adoración es cuando deja de tocar la música, la vida que llevas diariamente. Adoración es que glorifiques a Dios con lo que haces. Hermanos, solo nos estamos preparando para lo que será en el cielo. Glorifiquemos a Dios, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Tú eres digno de recibir todo, Señor, porque has sido inmolado y con tu sangre nos has comprado para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes para el Padre. Señor, gracias por todo tu amor. No merecemos nada de lo que nos das. Solo queremos glorificarte en nuestras vidas. Tal vez, Señor, hemos perdido el rumbo. Tal vez, Señor, nos hemos olvidado que hemos sido creados para la alabanza de tu gloria. Señor, ayúdanos a glorificarte. Ayúdanos que nuestra vida sea una vida constante de adoración. Porque un día estaremos allá adorando tu nombre. Señor, ayúdanos a ser fiel. Todos orando, hermano. Tal vez hay alguien aquí que ha olvidado la importancia de la adoración en su vida y desea decirle: Señor, ayúdame a vivir en adoración. Alguien en esta tarde que levante su mano y diga: pastor, ore por mí. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Señor, te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que allí donde está, eterno Dios, levanta su mano pidiendo que le fortalezcas, que le ayudes, pidiendo, Señor, que cada día tu Espíritu Santo les recuerde que son propiedad tuya. Que tu Espíritu Santo les recuerde que tienen que vivir una vida glorificándote, Señor, obrando, Señor, para que puedan exaltar tu nombre. Padre Celestial, bendice nuestras vidas. Queremos agradarte a ti. Queremos ser fieles a ti. Perdónanos, Señor, si tal vez nos alejamos y nos perdemos. Perdemos tal vez el rumbo. Ayúdanos a encontrarlo otra vez. Toma tú, Señor, nuestro corazón. Venimos a postrarlo delante de ti. Ayúdanos, Señor, que queremos agradarte. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén.